10 de la mañana, 47 minutos. Estamos ya con el licenciado Campano para hablar del cambio climático. Daniel Campano, licenciado en Protección y Saneamiento Ambiental aquí en la universidad y máster en Cambio Climático por la Universidad Europea del Atlántico y profesor universitario... a ver, no es tan importante eso. Bueno, está hablando hoy del currículum con la caligrafía. Bueno, cambio climático. Yo hablaba hoy, no sé si me escuchaste abriendo el programa, que estoy como muy preocupado y asustado por lo que veo que está sucediendo en este verano en Europa, ¿no? Y temperaturas que ya no son del aire, sino en la tierra, 60 grados centígrados, 80 grados centígrados en China, las inundaciones, las lluvias desproporcionadas que estamos teniendo en algunos lugares del mundo y que son un claro reflejo de que este cambio que se viene alertando desde hace mucho tiempo está transitando y no sabemos en qué puede terminar, ¿no? Bueno, vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a estas noticias de las olas de calor, de las precipitaciones, porque el cambio climático no es una posibilidad de algo que va a ocurrir. No, es algo que ya está pasando. O sea, y acá lo que tenemos que hacer nosotros como humanidad es ver cómo queremos que se desarrolle la situación. Si queremos tratar de tener un futuro más fácil de sobrellevar, o si no nos importa lo que va a pasar a futuro y que las generaciones que vengan se enfrenten al asunto. Yo siempre digo, estos datos pequeños, no me gustan mucho los datos, pero por algunas cosas suelen ser ilustrativos. Mira, si nosotros dejáramos de emitir gases de efecto invernadero hoy, tardaríamos más o menos hasta el año 3000 para volver a tener la atmósfera en las condiciones preindustriales. O sea, eso da terror, pero no es necesario que esté en condiciones preindustriales. Vamos a pensar en el incremento de la temperatura, que es lo que dispara todos los cambios climáticos, porque cuando hablamos de cambio climático no es la temperatura nomás, es la precipitación, la sequía, exceso de huracanes, intensidad de huracanes, plagas, un montón de cosas. Pero el incremento de la temperatura sería lo primero que lo dispara. Si nosotros hoy dejáramos de emitir gases de efecto invernadero, durante 20 años tendríamos incrementos de la temperatura año a año. Entonces, realmente las condiciones están dadas como para que o tomamos las riendas ahora o, bueno, cada vez va a ser más difícil, básicamente. Sí, otra de las preguntas, después dejo a los chicos también que pregunten, que a mí me preocupó en este verano fue que decían, aumentó la temperatura del agua en Madrid, está más calentita el agua, aumentó en las grutas y todo eso. Y uno ve y sabe que esa temperatura que aumenta en el agua genera otras consecuencias después que pueden ser, no es de la zona del Atlántico, pero podemos llegar a tener huracanes, podemos llegar a tener otros episodios que se generan precisamente por la temperatura del mar que aumenta, ¿no? Mira, muy interesante lo que decís. Primero, los huracanes en el hemisferio sur, en la parte que vivimos, son inexistentes, pero este siglo tuvimos un huracán en las costas de Brasil, o sea, y eso claramente tiene que ver con un incremento de la temperatura del mar. Pero el incremento de la temperatura del mar, y también dejar claro que nunca va a haber huracanes en el lugar en el que estamos, o sea, claro. Por la posición de nuestra localidad, no estamos en zonas tropicales, no podría ocurrir, pero sí puede empezar a haber huracanes donde no había, como por ejemplo en las costas de Brasil. Pero a lo que te referís con respecto al incremento de la temperatura del mar, muchas cosas malas vienen asociadas a eso, porque cuando uno, por ejemplo, quiere disolver azúcar o sal en un vaso de agua, cuanto más caliente está el agua, más fácilmente se disuelve. Pero con los gases pasa al revés. O sea, el oxígeno se disuelve mejor en agua fría. Entonces, cuando el agua está caliente, tiene menos oxígeno. Y los peces y los animales marinos respiran oxígeno como nosotros. Entonces, aguas calientes son aguas con menos oxígeno. Y eso le puede afectar. Empecemos, pues no son peces, empecemos por las ballenas, que nos pueden llamar la atención porque son grandes, pero a toda la vida en general. Por otro lado, nosotros tenemos en el planeta corrientes marinas, cálidas y frías. Sí. Y que puede generar el cambio de esas corrientes, de la circulación de esas corrientes. Y el cambio en esas corrientes, te digo que es... por ejemplo, a ver, nosotros en Argentina tuvimos 3 años de sequía, venimos de 3 años de sequía. Son 3 años de sequía que están dados por un fenómeno de corrientes marinas, que es el fenómeno de la Niña en las costas de Chile y de Perú. Ahora, esos fenómenos son normales, o sea, no tienen que ver con la actividad antrópica, no tienen que ver con lo que hacemos los seres humanos. Ocurren entre cada 3 y 7 años. Pero la intensidad del fenómeno y la frecuencia del fenómeno sí está dada por nuestras emisiones. Claro. Y ahora estamos entrando a un niño. Eso quiere decir que el año que viene en Comodoro tenemos que esperar precipitaciones más altas de lo usual y en el mundo temperaturas más altas de los que ya deberían ser. Claro, se van rompiendo los récords
año a año en niveles altos de temperatura, máximos de temperatura. Año a año, y no solamente temperatura, de precipitaciones, de sequías. La cuestión es por qué no tomamos las riendas Bueno, y hacemos lo que tenemos que hacer. Eso te iba a preguntar. Voy al grano para ir al grano. O sea, siendo absolutamente sincero, en la situación actual, ¿hay posibilidades de hacer los cambios que hay que hacer o realmente no es viable? Con una mano en mi opinión, para poder responder a esto, el mundo tiene una serie tiene una organización que se llama el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Tiene expertos de todos los países que están en las Naciones Unidas. Emiten cada 7, 6 años informes sobre la situación. Y todos los años se reúnen para decir el estado de la situación. Este año se van a reunir en Dubái a fin de año. El último informe que está al borrador ahora en 2023, lo que dice es inviable. O sea, te dice literalmente, en 12 años tenemos que dejar de usar combustibles fósiles. O sea, no vamos a dejar de usar combustibles fósiles. Lo hablábamos al principio. Cuando se habla de cambio climático, me parece es necesario plantearlo como un problema político. Sí. Y se suele hablar, ¿no? de generalmente reciclado, de transición energética, pero transición energética pensada en términos de sustituir la energía que se basa en los hidrocarburos y en el carbono por energías limpias. Pero no se habla de qué es lo que se tiene que producir, cómo se tiene que producir y con qué. Entonces, este problema te lleva a un cuestionamiento del sistema capitalista como tal, donde la producción está puesta en función de la ganancia y no de que el planeta no explote. Lo que decís es una gran verdad. Lo que pasa es real. El sistema capitalista, uno que no está formado en ciencias políticas, por ahí me da miedo hablar de capitalismo para que no me tilden de comunista o de anarquista, pero yo no estoy diciendo que el capitalismo tiene muchas cosas buenas, que claramente nos ha permitido estar en la sociedad en la que estamos, con libertades y demás, pero tiene muchas cosas malas. Y el cambio climático, sin lugar a dudas, está sumamente vinculado al sistema capitalista de hiperconsumo. O sea, al sistema capitalista le importa producir y consumir. Eso no va de la mano. Es que justamente... exactamente lo discutíamos al principio, porque lo que se plantea es un cambio a energías limpias, pero las energías limpias requieren batería, lo cual requiere extracción de litio, extracción de otros minerales, requiere un montón de otras cuestiones que hacen o también agravan o también aportan a seguir haciendo o acelerando el cambio climático. Entonces eso por un lado, porque yo entiendo que las agendas y las necesidades van también por otro lado, porque la necesidad de tener puestos de trabajo, la necesidad de generar el movimiento económico, de los distribuidores, proveedores de cada una de las partes que componen esas tecnologías, etcétera, hay que sostenerlas porque el sistema necesita que se sostengan y que crezcan además. Entonces, ¿hasta qué punto es viable eso? Por un lado, y por otro lado, también hay datos muy concretos que por ahí en lo común parecen o son teorías conspirativas, como por ejemplo dar de baja o prohibir o boicotear tecnologías que podrían ser mucho más generales, mucho más baratas, mucho más económicas en todo sentido, pero que no convienen al sistema. O sea, no conviene, no sé, por poner un ejemplo que quizás sea un poco delirante, pero es que se me viene a la cabeza, la torre de energía de Tesla, por decirte algo. Que había avances sobre eso, había posibilidades ciertas de que eso funcione, pero se dio de baja absolutamente todo, se destruyeron los informes y demás porque era algo que no era rentable económicamente. Toda su historia además es así. Los lobbies de las empresas, bueno, el mundo en el que vivimos es un mundo de empresas más que un mundo de países. Y es verdad que dependemos mucho de lo que haga la empresa, pero la empresa hace lo que le conviene de acuerdo al consumo de los ciudadanos. Yo siempre pongo un ejemplo cuando hablo del tema de algo también vinculado al medio ambiente, que es el agujero de ozono, el problema de la capa de ozono. Ese problema era del mismo tipo de importancia que porque afectaba a todo el planeta, pero era por ahí un poco más peligroso porque ponía en riesgo la vida. Y la humanidad logró sobrellevar el problema. Si bien el problema en la capa de ozono sigue estando, y de hecho el cambio climático lo puede incrementar, hay una mejora. Año a año hay una mejora. Lo que hubo que hacer para ahí es dejar de producir una sustancia que era... Los clorofluorocarbonos. Pero esa sustancia dominaba el mercado industrial. Claro. Si a alguien había un programa de radio y se planteaba esto en el momento en que estaba el problema, era delirante pensar que uno iba a dejar de usar eso. Claro. Y lo dejamos de usar. O sea, que la humanidad lo logró hacer. Tardó 20, 30 años, pero lo pudo hacer. Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo. La transición energética tiene que ocurrir ya. O sea, nosotros tenemos que empezar a migrar
a otras tecnologías. Voy a poner un ejemplo de una empresa que está sentada en nuestra ciudad. Capsa, por ejemplo, que es una empresa que extrae hidrocarburos, o sea, es lo que tenemos que dejar de hacer, pero hace años que está invirtiendo en la generación de hidrógeno, que es algo alternativo, y es una empresa chiquitita. Claro. O sea, hay muchas más empresas que podrían estar buscando, que son ellas las que tienen que cambiar su matriz, ¿no? Ahora, después el ciudadano es el que puede exigir y que también puede hacer cosas para quitarle presión al sistema. Sí, eso te iba a decir, que vos justo hablábamos antes de empezar, que vos estuviste dando una charla TEDx que tenía que ver con los hábitos de consumo. Sí. Y cuánto impactan también esos hábitos de consumo, y ahí también se ve reflejado cuánto está dispuesto uno a dar o no para cambiar esos hábitos, porque vos hablabas del consumo de carnes y el impacto que eso genera en la atmósfera, en los gases que emite y en un montón de otras consecuencias que genera. Y no es una opinión mía, o sea, yo cuando hablo de los cambios de hábitos alimentarios es algo que está avalado por la ciencia, que está demostrado. De hecho, hay políticas internacionales que promueven los lunes sin carne. Esto tiene que ver no con que hay que dejar de comer carne, porque eso es una cosa personal. Algunos pueden ser veganos, otros pueden no serlo, pero sí comer menos carne. O sea, la producción el consumo de carne que tenemos tiene que ver con un exceso de combustibles, un exceso de energía. Sí, pero ahí está, justo un insert nomás. El hecho de que cómo vas a consumir menos carne si en términos, el éxito se mide en términos de crecimiento. Entonces, si vos tenés una empresa de carnes y no creces, estás haciendo algo mal. Claro, lo que pasa es que hay que modificar nuestros métodos de producción. Va a haber empresas que van a tener que reinventarse. Y los métodos de medición. Porque si vos vas a medir el éxito en términos de crecimiento, permanentemente vas a tratar de crecer, porque si no, no sos exitoso. Tenés razón. Es que ese es un problema, el medir el éxito en el crecimiento económico. Uno mide el éxito de un crecimiento cuando analiza un cáncer. Claro. O sea, bueno, y también hay otros mecanismos, no sé si conocés la economía del bien común, que acá hemos hablado un par de veces, que plantea que las mediciones, en lugar de hacerse en el PBI, con el PBI, que es el Producto Bruto Interno, se hagan con el PBC, que es el Producto del Bien Común. Entonces vos, en un ejemplo que ponen, es que una empresa que tenga mucha gente enferma tiene un PBI alto porque las farmacéuticas van a vender mucho. Pero eso no significa que el bienestar sea mejor porque el PBI es más alto. En cambio, si la medición es del bien común, cambia la lógica porque vos sí estás midiendo qué tan bien o qué tan buena es la vida de esas personas. Es un cambio, tiene que ser un cambio de lógica radical. Y fíjate que estás hablando también de cambios en la medición de índices que tiene el sistema capitalista. O sea, que claro, que el cambio tiene que ver también con modificar este sistema que debe ser tal vez uno de los mejores que tenemos comparado en el mundo. O sea, no me gustaría vivir en un lugar comunista ni en un lugar anarquista en principio. O sea, estoy cómodo viviendo en un ambiente capitalista, pero no tiene que ser de este modo y hay que modificar. Daniel, yo vuelvo al comportamiento del mar. En este caso me traslado a una película que cada vez que puedo la veo, la engancho, que es El día después de mañana. Sí. Y en El día después de mañana, en algunos de los diálogos, cuando comienzan a darse cuenta de lo que puede llegar a pasar con la tormenta, se habla de la corriente marina de Groenlandia. Y he leído por ahí que la intensidad que están teniendo las corrientes, no solamente la que llega a Groenlandia, sino las que cruzan todo el mundo, están tendiendo a disminuir y que eso puede generar, también estos problemas que estamos teniendo, que decimos es culpa de la meteorología o del cambio climático, pero también la circulación marina tiene una influencia en todo eso. La circulación marina tiene una influencia radical. O sea, el clima del planeta depende de un intercambio de energía y de materia entre la atmósfera, el mar y los seres vivos que estamos en el planeta. Todos estamos interrelacionados. Uno acostumbra a imaginarse el clima como algo de la atmósfera, del aire, pero el calor que almacena el mar es fundamental para poner en movimiento todo el sistema. Cuando vos haces mención a la película, no recuerdo bien la película, o sea, la vi más de una vez, pero lo que estás hablando de las corrientes tiene que ver con los deshielos. Cuando entra agua dulce de deshielo al mar y cambia la salinidad, modifica la corriente. Eso ya está ocurriendo. Claro. Si llegara a ocurrir a un nivel dado, a un umbral, digamos, el resultado va a ser que la atmósfera va a tener que acomodarse rápidamente. Y para acomodarse rápidamente va a haber un gran intercambio de energía que puede traer aparejado tormentas, tempestades y demás. ¿Cuál es el umbral? Y según los estudios que existen hasta el día de hoy, son 2 grados Celsius. Nosotros ya vamos subiendo 1,1. Y te digo algo, vamos a pasar los 2, sin lugar a dudas. O sea, firmo acá, que Alicia de grafóloga que estaba recién, firmo acá que vamos a pasarlos, porque no estamos haciendo ninguna medida como humanidad que nos haga disminuir nuestro incremento de temperatura. Así que sí, el cambio en las corrientes marinas
extremadamente importante, pero mucho más que la de Groenlandia es la corriente de Humboldt. No, o sea, todas las pero corrientes si están hay, teniendo todas, consecuencias. Y pero la más Humboldt es la principal. Es la principal, porque es loco pensar que tenemos acá cerca al principal motor de la dinámica atmosférica. Sí. Y lo tenemos acá. O sea, los cambios, el año que viene, que estamos en un año de Niño, acá va a haber mucha precipitación, va a haber lugares del mundo que van a estar muy secos y va a haber alta temperatura en todo el planeta. ¿Cómo puede ser que el cambio de temperatura de una corriente modifique la homeostasis planetaria? La respuesta es que no sabemos bien. O sea, la ciencia a nivel climático no está tan avanzada como en otros aspectos. Claro. Hay cosas que vamos descubriendo, sabemos cosas que pasan, cambios en los vientos y demás, pero no entendemos el por qué. Sí sabemos, y hay muchos estudios que lo demuestran, que el incremento de la temperatura puede trastocar estas corrientes. Se va a presentar un plan de acción climática del municipio, ¿no? Sí, ya creo que está presentado. Está presentado. ¿En qué consiste a grandes rasgos? Bueno, yo no soy parte del municipio, y lo he leído, pero no voy a emitir una opinión al respecto. Te puedo contar a grandes rasgos qué es un plan de acción climática. Sí. O sea, frente a este problema que tenemos de cambio climático, los municipios del planeta Tierra, o los países, las regiones, tienen que políticamente tomar acciones. Ese plan climático tiene que ver con eso. Ahora, ¿está bien hecho o está mal hecho? Podemos poner en el debate. O sea, ¿qué habría que plantear para mí en un plan de acción climática? Ver, Comodoro es una ciudad petrolera. Sí. O sea, es una ciudad que está basada en una energía que tenemos que dejar de usar. Entonces, ¿qué va a hacer Comodoro dentro de 12 años, según el panel intergubernamental de cambio climático? ¿Qué va a hacer? Porque migrar toda esta ciudad que tenemos a otras fuentes de energía, a otro tipo de industria. ¿Qué vamos a hacer con el agua en Comodoro? Comodoro estamos en un semidesierto. Sacamos agua de un lago que se está secando, que va a estar seco 15, 20 años más. O sea, si los cálculos hechos a grandes rasgos dan eso. O sea, podemos patearlo un poco más, alguien me puede decir que soy catastrofista, pero tenemos que buscar alguna alternativa. Claro. ¿Plantea eso plan de acción climática? Bueno. Claro. Por eso, sí, justamente estábamos hablando y veníamos hablando de eso, es que qué tan impactantes o qué tan drásticos tienen que ser o deberían ser los cambios que se planteen tanto a nivel planes institucionales de municipios o a niveles personales, ¿no? Porque esto que hablamos de los cambios, o sea, de los cambios de consumo, de los cambios en la lógica o de aceptar que hay que cambiar un montón de cosas para hacer efectivamente lo suficiente para no estar, digamos, en 15, 20 años sufriendo mal. Porque, como decía Luis, no sé si es miedo a la palabra, pero entender, a lo que voy es esto, hay gente que piensa que el cambio climático y las cuestiones de sustentabilidad y ambientales son inventos para cobrar más impuestos. Sí. O sea, hay gente que piensa eso hoy. Sí. Entonces, partiendo desde ahí, ¿cómo podemos esperar que globalmente o que masivamente pensemos y hagamos el esfuerzo de hacer los cambios necesarios si hay muchas personas que piensan que eso no existe y que no está pasando? Eso es uno de los problemas que tenemos. Porque aparte, cuanto más tardemos en empezar a accionar, más drásticos van a tener que ser los cambios. Claro. Mira, se empezó a hablar de cambio climático a principios del siglo XX. O sea, no es que es algo que estamos descubriendo ahora. A principios del siglo XX fueron las primeras mediciones de dióxido de carbono que nos dimos cuenta que ese gas podía aumentar la temperatura de la Tierra. Y estamos ahora en el 2030. Entonces, estamos demorando demasiado en accionar. Cada vez van a ser más drásticas. Ahora, ¿cómo podemos hacer? Bueno, este es un modo. O sea, hablar, comunicar. Es un modo de que la gente, la sociedad se entere de lo que está pasando. El problema que tenemos también es la hipercomunicación. Nosotros en un mundo de redes y de internet libre que por suerte tenemos, pasan cosas como por ejemplo que la gente empieza a creer de nuevo que la Tierra es plana, o que las vacunas te generan autismo, o un montón de cosas que por alguna publicación con algún error o por algún grupo que cree eso, se masificaron. El cambio climático no es una idea de un loco. Es algo que está avalado por la comunidad científica internacional. Sin lobbies, sin fines de lucro, no hay. Acá es algo empírico. O sea, tenemos pruebas empíricas de que somos los responsables. Yo nuevamente apelo al cine, soy fanático del cine. A mí también me gusta, vamos. Hay en la última película que se hizo de Los Vengadores, hay una escena donde están al borde del río Hudson en Nueva York. El comentario que hace el personaje del Capitán América dice, porque había desaparecido la mitad de la población mundial y habían pasado 5 años. Y entonces el comentario que hace él es, han vuelto a aparecer masivamente las ballenas.
en el Océano Atlántico, ¿no? Ese es el comentario. Y ella le dice, ¿qué estás pensando que no tenemos que recuperar la gente que desapareció? Y como que está dando el indicio de que la superpoblación mundial está teniendo mucho que ver también con los problemas que tenemos en nuestro planeta, ¿no? Y me voy precisamente a las películas también. James Cameron, el director y guionista de la primera Terminator de Schwarzenegger, dijo hace poquito en declaraciones, en 1984, en Terminator, yo les dije lo que iba a pasar con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, tenés que tener conciencia también que muchas veces los guionistas o los escritores en las películas agregan cosas que tienen que ver con mensajes relacionados con la vida real, ¿no? Y que muchas veces es superada. Retomando lo que decías de la explosión demográfica de la humanidad, claro que la cantidad de humanos que somos hoy es más de la que tendría que ser de acuerdo a los hábitos que tenemos. O sea, decimos en ciencias ambientales que los humanos pasamos la capacidad de carga. La capacidad de carga del planeta debe ser, así tirando números rápidamente, 4.000 millones de seres humanos, o capaz que un poco menos, de acuerdo a los hábitos que tenemos. Somos el doble. Somos el doble. Sí. Entonces, no vamos a matar la mitad de los humanos, tenemos que modificar los hábitos. La buena noticia con respecto a esto es que la tasa de crecimiento está, si bien seguimos creciendo, ya no estamos en la parte exponencial del crecimiento. Ya por la educación de las mujeres principalmente, o sea, el hecho de que la mujer tenga acceso y tenga libertades y tenga la posibilidad de formarse igual que el hombre, ha permitido que no tengan hijos tan jóvenes. No estoy culpando a la mujer, ni de lejos, ¿no? Pero el problema es un problema de la sociedad machista en la que solíamos existir. O sea, las mujeres que están educadas tienen menos hijos, tienen hijos más tarde. Si todas las mujeres del planeta Tierra tuvieran un hijo o 2 hijos como máximo, nos estabilizamos. Esa teoría, bueno, me acuerdo de Thomas Malthus, malthusiana, ¿no? Que ya desde el principio del siglo XIX decía, hay que pasar por Guadaña a la mitad de la población y va a andar bien. La pandemia, yo me acuerdo de las noticias. Sí, que hablaban que tenía que ver con eso. Se frenó la economía y ya tempranamente empezaba a haber síntomas de que había cosas que estaban cambiando, delfines en Venecia. Entonces, el problema no sé si es la población, sino qué hacemos en términos económicos. Claro, lo que pasa es que justamente es eso. Vos tenés, porque aparte de la población que hay hoy, casi 8.000 millones de personas, hay una gran porción que están en la pobreza y que el nivel de consumo y de impacto general de eso es muy bajo. Si todos esos estuvieran a un nivel, no te digo Estados Unidos porque no se puede ni calcular, pero a un nivel de consumo de la clase medio o medio alta, o sea, sería 3 planetas necesitaríamos por año, 4 para sostener todo eso. Entonces, el cambio que hay que hacerse, por un lado hay que buscar cómo hacer que esas personas que están bajo la línea de pobreza estén en unas condiciones de vida, digamos, mínimas aceptables, y cómo el resto de la población reduce sus niveles de consumo, porque si no, o sea, los dos son dos desafíos complejísimos. El segundo que dijiste es el más difícil, hacer que las personas que están cómodas con su vida modifiquen cosas que le van a dar mayor disconfort por el bien común. Eso es lo difícil. La empatía es lo que nos va a salvar. Por eso para mí es un cambio radical a nivel conciencia. Global, totalmente. Daniel, impresionante, nos ha encantado la entrevista, muchas gracias que hayas aceptado venir acá, ¿no? Cuando ustedes me inviten seguramente y nos encanta este tema del cambio climático y todo lo que podemos llegar a hacer nosotros desde un espacio radial, televisivo, ¿no? En YouTube, por eso tenemos esta orientación en el programa, ¿no? Bueno, así que... me parece buenísimo lo que hacen y es fundamental esto de poder concientizar a las personas y que entre todos vayamos tratando de modificar un poco nuestros hábitos y exigirle a los gobiernos, ¿no? Para que el mundo del futuro no sea tan complicado como podemos atisbar. Claro, menos Trump, menos Bolsonaro. Trump es algo, fíjate, el líder de un país que negando el cambio climático. ¿Y de qué país? ¿Y de qué país? Que tiene una incidencia tremenda en lo que está pasando. Al menos un cuarto, al menos, de las emisiones proceden de ahí. Gracias, Daniel. No hay por qué, gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una pausa, 11 de la mañana, 11 minutitos, y venimos con la próxima entrevistada, que creo que también viene al piso. Ya volvemos.